Buenos días, probando sonido. Ahora creo que sí se me escucha. Buenos días, ¿cómo están? Bien, amén. Qué gusto poder estar aquí nuevamente. Hoy tengo el privilegio nuevamente de poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Eh, en las últimas semanas hemos estado aprendiendo acerca de la importancia, ¿verdad?, de los discípulos, lo que es la gran comisión. El día de hoy pues voy a hablar acerca de un tema que está relacionado. Yo sé que todos ustedes han estado haciendo discípulos, han estado invitando, ¿verdad?, personas a sus grupos de amistad aquí a la iglesia. Y el día de hoy voy a hablar precisamente sobre la importancia de congregarnos todos juntos, ¿verdad? Para ello, antes de iniciar, me gustaría que me pudiera acompañar en oración para poner esta prédica en las manos del Señor. Así que vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por la vida que nos regalas, la oportunidad que nos das una vez más de estar aquí todos juntos, reunidos, Padre Santo, en este lugar para poder exaltarte, adorarte, bendecir tu nombre, Padre Santo. Yo te pido que puedas bendecir a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas aquí presentes, Señor. Bendice sus vidas, sus familias, Padre Santo. Y gracias te damos, Señor, por la palabra a través de la cual tú nos hablas cada día, Señor. El día de hoy te pido que puedas ser tú, Señor, quien me utilices a mí para poder compartir fielmente el mensaje de tu palabra a cada uno de mis hermanos, Señor, y que abras nuestra mente, nuestro corazón, para poder recibir lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros esta mañana. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, me gustaría que se volteara con el hermano o la hermana que tiene ahí a su par y le diga: qué bueno verte en la casa del Señor. Yo sé que ya nos saludamos, pero voltéese un momentito, dígale: qué bueno verte en la casa del Señor. Amén. El día de hoy voy a estar compartiendo 3 razones por las cuales es importante que nosotros podamos congregarnos, por la cual es importante que nosotros podamos asistir a nuestra iglesia, ¿verdad? Para ello vamos a ir a un versículo que se encuentra en Hebreos capítulo 10, si usted pudiera acompañarme. Hebreos capítulo 10, y vamos a leer del versículo 23 al 25. También le voy a pedir favor a mis hermanos de la cañonera, si pueden ir poniendo los versículos en pantalla para que los podamos leer todos juntos, ¿verdad? Hebreos capítulo 10, versículos del 23 al 25, me dice amén cuando ya los tenga. ¿Amén? ¿Todavía no? Se les pegaron las chamarras hoy, ¿verdad? Siguen así, dormidos, con sueño, no sé. Amén. Ok. Vamos a leer, dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Como le decía, esta mañana voy a estar compartiendo 3 razones por las cuales es importante que nos congreguemos. En primer lugar, si nosotros leemos nuevamente el versículo 25, nos podemos dar cuenta de que es la voluntad de Dios que nos congreguemos. Aquí dice, ¿verdad? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dios quiere que nos congreguemos. ¿Y qué significa congregar? ¿Qué definición tiene la palabra congregar? Se lo voy a leer. Dice que es un conjunto de personas que se reúnen en un lugar específico con un propósito o fin determinado. Un conjunto de personas que se reúnen en un lugar específico con un propósito determinado. Todos nosotros que venimos aquí a la iglesia, ¿verdad?, tenemos un propósito por el cual estamos aquí esta mañana. ¿Por qué vino hoy usted aquí a la iglesia? ¿Será que vino simplemente para pasar el rato? ¿Será que vino simplemente por cumplir con tengo que ir a la iglesia el día domingo? No, ¿verdad? Todos nosotros venimos para adorar a Dios. Todos nosotros venimos para exaltar su nombre, para bendecirlo, para agradecerle, para conocerlo más a Él, ¿verdad? Estas son las razones por las cuales nosotros venimos aquí a la iglesia. Déjeme decirles, un poco triste
que a veces las personas ponen 1 millón de excusas para no venir a la iglesia, ¿verdad? Yo no sé si usted ha escuchado, por ejemplo, yo he escuchado a personas que dicen, ¿verdad? Yo no voy a la iglesia porque ahí la iglesia está llena de personas que son hipócritas, ¿verdad? Y al menos cuando yo escuché esa frase me pareció más hipócrita es lo que estaba escuchando que lo que realmente quería decir, porque dice que no viene a la iglesia porque hay personas hipócritas, pero bien que va al supermercado, y ahí también hay personas hipócritas, bien que va al cine, también hay personas hipócritas, bien que va a algún restaurante o a algún lado, ¿verdad? Entonces, esa es una excusa muy mala, pienso yo, que ponen algunas personas para no asistir a la iglesia, ¿verdad? Hay quienes también dicen, ¿verdad? Yo no voy a la iglesia porque yo no necesito ir a una iglesia. Yo puedo buscar a Dios en mi casa. Yo en mi casa puedo orar, puedo leer la Biblia. Y no me malinterprete. Claro que es importante que usted esté leyendo su Biblia en su casa. Claro que es importante que ore también en su casa. Pero vemos en este versículo que la voluntad de Dios es que nos reunamos, que nos congreguemos todos juntos para que nos estimulemos unos a otros, para que nos exhortemos a seguir aprendiendo, a seguir creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Y si me acompaña también a Mateo capítulo 18, versículo 20. Mateo capítulo 18, versículo 20, leemos que dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Creo que este versículo también nos deja claro, ¿verdad?, que es importante congregarnos, porque dice que donde hay 2 o 3 o 4 o más personas congregados o reunidos en el nombre del Señor, Él está aquí con todos nosotros, ¿verdad? Yo creo que aquí en esta iglesia, el día de hoy habemos más de 2 o 3 personas que hemos venido a adorar a Dios, a exaltarlo, a bendecir su nombre, ¿verdad? Y podemos estar seguros de que Dios está aquí presente con nosotros, ¿verdad? En medio de nosotros, en esta congregación. Entonces, la primera razón es importante que nos congreguemos, porque eso es lo que Dios espera de nosotros. Esa es la voluntad del Señor. Si regresamos nuevamente a Hebreos 10, en el versículo 24 leíamos también que dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Otra razón importante, ¿verdad?, por la cual nos congregamos es para poner en práctica esas buenas obras que todos nosotros como cristianos debemos de tener. Es imposible, ¿verdad?, o es muy difícil que una persona que no se congrega pueda realizar buenas obras, porque las personas que no se congregan, que no asisten, ¿cómo pueden tener empatía? ¿Cómo pueden tener afecto o amor por sus hermanos? ¿De qué manera pueden ellos hacer buenas obras? Recordemos que la Biblia dice que una fe sin obras es una fe que está muerta, ¿verdad? Solo cuando nosotros nos congregamos, solo cuando nosotros compartimos con nuestros hermanos, nuestras hermanas en Cristo, nosotros estamos practicando las buenas obras y nos estamos ayudando mutuamente unos a otros. Eso es algo que la iglesia primitiva también hacía, la iglesia del primer siglo, la primera iglesia que existió, ¿verdad?, con los apóstoles. Ellos practicaban buenas obras, ellos se ayudaban unos a otros en sus diferentes necesidades. Y me gustaría que me acompañara al libro de Hechos, capítulo 2. Vamos a leer el versículo del 44 al 47. Hechos 2, del 44 al 47 dice, todos los que habían creído, ¿estaban qué? ¿Estaban separados? ¿Estaba cada quien por su cuenta? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Dice que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo.
y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Algo que podemos aprender de esta primera iglesia es que ellos se congregaban todos juntos. Ellos no ponían excusas para no ir a la iglesia, ellos no decían, así como le decía en un inicio, ¿verdad? Ellos no ponían excusa de que no, yo no voy porque solo personas hipócritas, o yo no voy porque puedo leer solito mi Biblia en la casa. No, dice que todos ellos asistían juntos al templo, se reunían también todos juntos en las diferentes casas, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros el día de hoy asistimos aquí a la iglesia todos juntos para poder seguir perseverando, creciendo, exhortándonos unos a otros en nuestra fe. Y también estoy seguro, ¿verdad? En los diferentes grupos de amistad que hay, también ustedes se reúnen en las casas o en los diferentes lugares donde ustedes se reúnen y juntamente, ¿verdad? Estudian la palabra de Dios, comparten el mensaje de la palabra del Señor. Y vemos que estos primeros cristianos, ¿verdad? Ellos estaban todos juntos y dice, ¿verdad? Que no había ninguna necesidad entre ellos. ¿Por qué? Porque los discípulos, dice que incluso vendían sus bienes, vendían sus propiedades para echarse la mano unos con otros, ¿verdad? Qué bonito es cuando estamos pasando tal vez por alguna necesidad y algún hermano nos dice, ¿verdad? Mira, yo te ayudo, mira, yo te puedo ayudar, aunque sea con esto, ¿verdad? Aquí en la iglesia muchas veces se han recolectado víveres, ¿verdad? Yo creo que todos aquí hemos traído víveres alguna vez. ¿Y por qué se pide a veces que traigamos víveres? Para poder ayudar y bendecir a aquellos hermanos que lo necesitan, ¿verdad? Esa es una buena razón por la cual también nosotros nos congregamos, para poder practicar esas buenas obras unos con otros. Pero las buenas obras, ¿verdad? No son suficientes si nosotros no las realizamos con amor fraternal. La segunda razón que le quiero compartir esta mañana acerca de por qué nos congregamos, por qué es importante que nosotros nos congreguemos, es que el hecho de congregarnos nos ayuda a practicar ese amor fraternal y la hospitalidad con las demás personas. Y me gustaría que vayamos al libro de Hebreos nuevamente, esta vez en el capítulo 13, y vamos a leer el versículo 1 y 2. Hebreos 13, 1 y 2, que dice: permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. En primer lugar, ¿qué significa hospitalidad? La hospitalidad es cuando usted es bien recibido en algún lugar, ¿verdad? Cuando usted llega a un lugar y las personas lo hacen sentir bienvenido, lo hacen sentir parte de esa comunidad, ¿verdad? Qué bonito es cuando alguien que nos visita por primera vez, así como ahorita, ¿verdad? Nosotros podemos acercarnos a esa persona, saludarlo, decirle bienvenido, Dios te bendiga, ¿verdad? Es bien agradable, bien bonito cuando nosotros vamos a un lugar y tal vez sin conocer a nadie, pero aún así las personas nos saludan, aún así las personas se acercan a nosotros, comparten un ratito con nosotros, nos platicamos de algún tema, etcétera, etcétera. Eso es la hospitalidad. También dice, ¿verdad? Permanezca el amor fraternal. Cuando hablamos de amor fraternal, la palabra fraternal viene de fraternidad, que también quiere decir familia. Cada vez que nosotros nos reunimos en la iglesia, es como cuando usted se reúne con su familia. Creo que es bien bonito, bien agradable, ¿verdad? Las reuniones familiares. La iglesia es la familia de Dios. Todos aquí somos hermanos y hermanas en Cristo. Todos nosotros tenemos un Padre en común, que es nuestro Dios. Y congregarnos todos juntos como una gran familia, ¿verdad? Tiene muchos beneficios, muchas bendiciones para nosotros como creyentes. ¿Por qué razón? Porque sabemos, ¿verdad? Este punto va un poquito ligado con el anterior. Sabemos que si en algún momento de nuestra vida estamos pasando por alguna necesidad, alguna dificultad, sabemos que en nuestros hermanos en Cristo nosotros encontramos ese apoyo que muchas veces necesitamos. Por ejemplo, yo le puedo poner un testimonio mío, ¿verdad? A mí hace como 2 años, creo, me operaron del apéndice.
ya estaba a punto de explotar y toda la onda. Y pues me operaron del apéndice. ¿Y saben quiénes fueron a visitarme a mi casa después? ¿Quién? Por supuesto, ¿verdad? Mis hermanos en Cristo, los jóvenes del grupo, me recuerdo que llegaron ahí un día, el pastor también llegó con la pastora y otros hermanos de la iglesia, pues me llegaron a visitar, ¿verdad? Entonces, qué bonito es cuando se practica el amor fraternal unos con otros, ¿verdad? Y una de las ventajas o de las bendiciones que nos da congregarnos es que nos hace ser partícipes de la familia de Dios, que es la iglesia. Yo sé que todos aquí, ¿verdad? Estamos dispuestos a poder ayudar a algún hermano si está en alguna necesidad, si está pasando por algún momento de crisis en su vida, todos aquí podemos brindarle una palabra, ¿verdad? Entonces, esa es una de las ventajas que, que hay en congregarse, ¿verdad? Y me gustaría, si me acompaña también a Mateo, capítulo 25, vamos a leer del verso 34 al 40. Aquí vemos algo que también es importante de recordar. Mateo capítulo 25, versículos 34 al 40. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Hay una gran bendición cuando nosotros formamos parte de la familia de Dios, cuando nosotros nos congregamos y nosotros ayudamos a nuestros hermanos. Dice estos versículos que es como que si se lo estuviéramos haciendo a Cristo mismo, ¿verdad? Cada vez que nosotros ayudamos a algún hermano es como que ese favor se lo estuviéramos haciendo también de alguna manera a nuestro Señor Jesús, porque aquí dice, ¿verdad? Los justos le preguntaron, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos enfermo y te visitamos? Y el Señor dice, ¿verdad? Cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos, es como si me lo hubieran hecho a mí. Cada vez que usted ayuda a algún hermano en alguna necesidad, ya sea que esté pasando por alguna necesidad económica, alguna necesidad quizás espiritual, emocional, cada vez que usted le brinda un apoyo, por ejemplo, en el caso que le decía, ¿verdad? Que yo estaba enfermo y me llegaron a visitar, es como que ese favor que me hicieron a mí o esa visita que me hicieron a mí, se la hubieran hecho también al Señor Jesús. Y eso, créame, que tiene una gran bendición para su vida. ¿Por qué? Porque en el versículo 34 leíamos, ¿verdad? El rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿A cuántos les gustaría que el Señor les dijera estas palabras, verdad? Venid, benditos, heredad del reino que es para ustedes. ¿A cuántos les gustaría escuchar esas palabras de parte del Señor? Amén, ¿verdad? Qué bonito sería poder escuchar estas palabras de los labios de Jesús. ¿Y cómo podemos entonces asegurar que podemos escuchar estas palabras de parte de Jesús? Cuando nosotros practicamos el amor fraternal unos con otros, ¿verdad? Cuando nosotros nos ayudamos, nos apoyamos unos con otros en las diferentes áreas, las diferentes necesidades que podemos estar pasando. Y muchas veces no es que pues podamos quitarle los problemas a las personas. Nosotros no somos quien, ¿verdad? Para poder evitar que las personas pasen por problemas. Pero lo que sí podemos hacer es acompañarlos, es estar con ellos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando una persona está tal vez pasando un momento de crisis en su vida, tal vez tiene ansiedad o depresión, tal vez nosotros no podemos
quitarle ese sentimiento que él tiene. Tal vez no podemos quitarle ese problema que está pasando, pero sí podemos acompañarlo. Sí podemos estar con él y decirle, ¿verdad? Aquí estoy yo para lo que necesites. Contar conmigo. Yo soy tu apoyo, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia, ¿verdad? Todos aquí somos hermanos y hermanas en Cristo. Todos aquí debemos de practicar el amor fraternal unos con otros, ¿verdad? Esto es algo que también vemos que hacían los discípulos de Jesús. Por ejemplo, ¿verdad? Cada vez que Jesús predicaba o enseñaba algo, normalmente si usted ha leído la Biblia, ve que Jesús era atacado o perseguido por los fariseos y lo acusaban de decir blasfemias y todo. Pero vemos que quienes permanecían con él, quienes confiaban en él, eran sus discípulos. Me gustaría que rápidamente vayamos también al libro de Juan, capítulo 7, y vamos a leer del versículo 2 al 5. Juan 7 del 2 al 5. Dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Ok, aquí está hablando acerca de los hermanos de sangre, ¿verdad? De Jesús. Para los que no sepan, ¿verdad? Jesús tuvo hermanos y hermanas, pero sus hermanos de sangre, dice esta porción de la palabra, que prácticamente se burlaban de Jesús. Dice que no, decían esas cosas porque no creían en él. Pero ¿sabe quiénes sí creían en Jesús? ¿Sabe quiénes sí creían en las palabras que Jesús les hablaba, en los mensajes o las prédicas que él les compartía? Quienes creían en él eran sus discípulos, ¿verdad? Los discípulos de Jesús, vemos en la Biblia que no eran perfectos, ¿verdad? No eran personas intachables, cometían muchos errores, tenían muchos fallos como cualquiera de nosotros, eran personas comunes y corrientes como cualquiera de nosotros, pero algo que ellos tenían era ese amor fraternal por Jesús. Eso es lo que también nosotros debemos de tener, ¿verdad? Amor fraternal por Jesús y por cada uno de nuestros hermanos que somos parte de la gran familia de Dios, que es la iglesia. Y Jesús mismo también nos dejó a nosotros el mayor ejemplo de lo que es practicar el amor fraternal. La Biblia dice, ¿verdad? En Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino a esta tierra, Jesús se encarnó, ¿verdad? Se hizo un hombre, vino aquí a la tierra. Dice la Biblia que él sufrió, murió por nuestros pecados, murió en esa cruz, ¿verdad? Para poder salvarnos a cada uno de nosotros. Creo que no hay un amor más grande que este, ¿verdad? El hecho de que dio su vida misma, dejó todo lo que él tenía, aún siendo Dios, ¿verdad? Dice también el libro de Filipenses que no estimó las cosas, no estimó todo eso para aferrarse, sino que se despojó de todo y vino aquí a la tierra, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El mayor ejemplo de amor nos lo dio Jesús, nos lo demostró Jesús en esa cruz. Así que si Jesús fue capaz de dejarlo todo y entregar hasta su vida misma por amor a nosotros, creo que también nosotros debemos de ser capaces de poder amarnos y ayudarnos y bendecirnos unos a otros, ¿verdad? Eso es también lo que Dios espera de nosotros. Así que congregar es importante porque aquí en la iglesia nosotros tenemos un buen lugar. Este es un lugar ideal para que nosotros practiquemos el amor fraternal con nuestros hermanos y también para poder recibir ese amor fraternal de parte de ellos, ¿verdad? No solamente es venir a dar, sino muchas veces también venimos a recibir, ¿verdad? Así como nosotros podemos ayudar y apoyar a otras personas, también muchas veces nosotros necesitamos de esa ayuda que ellos nos brindan. ¿Y qué mejor lugar que la congregación, qué mejor lugar que nuestra iglesia para poder practicar estas buenas obras, este amor fraternal, esta hospitalidad unos con otros? Amén.
Y para continuar con el tema, ¿verdad? Le dije que van a ser 3 puntos. El tercer punto por el cual es importante, la tercera razón por la cual es necesario que nos congreguemos es que congregarse nos ayuda a perseverar y mantenernos firmes en nuestra fe. En Hebreos 10:23, nosotros leíamos, ¿verdad? Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aquí la Biblia nos exhorta, ¿verdad? A mantenernos firmes. ¿Sabe? Hoy en día hay muchas razones, ¿verdad? Por las cuales la fe de una persona se puede debilitar. Por ejemplo, el desaliento, por ejemplo, las dudas, por ejemplo, la incredulidad, por ejemplo, el pecado, el sentimiento de culpa. Todas estas son cosas que pueden hacer que la fe de una persona se debilite. Pero si nosotros nos congregamos, nosotros nos ayudamos unos a otros a poder mantenernos firmes en la fe. Y le voy a poner 2 ejemplos. El primer ejemplo, quiero que usted se imagine a una ovejita. Es una ovejita que se separó del rebaño. El rebaño está de este lado y la ovejita fue solita por allá. Ella solita. Esa ovejita, si está sola, es más fácil que venga un lobo y que la ataque. Lo mismo sucede con nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros dejamos de congregarnos, cuando nosotros somos como esa ovejita y nos alejamos, es más fácil que venga el enemigo y nos trate de vencer, ¿verdad? Es más fácil que nos presente tentaciones, es más fácil ceder incluso a esas tentaciones que nos presenta. Pero cuando esa ovejita, ¿verdad? Llega el pastor y la regresa al rebaño, esa ovejita nuevamente está segura contra todos esos ataques del enemigo. Y eso es lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 15. Vamos a leer del verso 4 al 7. Lucas 15 del 4 al 7. Dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Nosotros éramos esa ovejita que se había extraviado. Nosotros éramos esa ovejita que se había ido por su camino solita, se había separado del rebaño y estaba vulnerable a todos los ataques del enemigo. Nosotros éramos así, pero por la gracia, por la misericordia, por el gran amor de nuestro Señor Jesús, dice que Él nos tomó en sus hombros, ¿verdad? Dice esta parábola, nos llevó nuevamente a casa, nos volvió a reunir con el grupo y hizo una gran fiesta, ¿verdad? De celebración. Dice que hay fiesta en los cielos cada vez que un pecador se arrepiente, cada vez que una persona se arrepiente de sus pecados, deja atrás su vida pasada, comienza a seguir a Jesús, comienza a asistir a la iglesia, se congrega, hay fiesta en los cielos, ¿verdad? Es una bendición entonces poder congregarnos unos con otros. Tiene muchos beneficios, ¿verdad? Cuando nosotros nos congregamos juntos, cuando nosotros estamos unánimes reunidos en la iglesia, ¿verdad? En la congregación, nosotros entonces somos, digamos que exhortados a seguir perseverando, a mantenernos firmes y ya no somos tan vulnerables, ¿verdad? Como esa ovejita que andaba sola. Y para el segundo ejemplo que le quiero poner, tengo aquí mi bolsita. Espero me entienda este ejemplo. Voy a sacar aquí mi papelito para no ensuciarme tanto. Ok. No sé quién me puede decir qué es lo que tengo yo aquí. A ver si logran verlo. ¿Saben qué es esto? Ignoren el papel. Es para no ensuciarme tanto. ¿Saben qué es esto? Es carbón, ¿verdad? ¿Saben para qué se utiliza el carbón? ¿Alguien que me pudiera decir?
para hacer churrascos. Ya tienen hambre, ¿verdad? Sí, el carbón, ¿verdad? Se utiliza para los churrascos, pero se utiliza específicamente para encender el fuego, ¿verdad? Para que ese fuego esté ardiendo. Pero nosotros generalmente, yo creo que todos aquí hemos hecho un churrasco alguna vez. Es normal, ¿verdad? De los hombres que siempre que hay churrasco todos estamos ahí parados viendo en la parrilla. Pero normalmente nosotros no encendemos el fuego con un solo carbón, ¿verdad? ¿Cuántos carbones utiliza usted para encender el fuego? Utiliza bastantes, ¿verdad? Por ejemplo, tendría que utilizar yo no solamente este, sino toda la bolsa para que ese fuego arda, para que ese fuego encienda, ¿verdad? Y me estoy enredando aquí. Una vez que el fuego enciende, todos los carbones juntos están ardiendo durante mucho tiempo, ¿verdad? A veces pueden pasar horas y el carbón sigue ahí encendido, ahí caliente, ¿verdad? Pero ahora póngase a pensar, ¿qué pasa si yo agarro uno de esos carbones y lo separo de los demás? ¿Qué sucedería con ese carbón que yo separé? Digamos, tenía todos los carbones ardiendo, agarro yo uno y lo separo. ¿Qué cree que sucede con este carbón? Se apaga, ¿verdad? Se apaga más rápido que los otros que están ardiendo juntos, ¿verdad? Las personas somos como este carboncito, ¿verdad? Si nosotros dejamos de congregarnos, si nosotros dejamos de asistir a la iglesia, es más fácil que nosotros también nos apaguemos espiritualmente hablando, ¿verdad? Es más fácil que nosotros nos enfriemos espiritualmente, es más fácil que nosotros nos apartemos de la fe. Por esa razón es importante que no nos separemos, sino al contrario, permanezcamos unidos, ¿verdad? Todos juntos. Cada vez que hago esto se me enreda el cable. Es importante que permanezcamos juntos, que nos congreguemos, ¿verdad? Para que nosotros podamos seguir perseverando y seguir estando firmes en nuestra fe. Así como ese carboncito, cuando arde con todos los demás, ese carbón dura mucho tiempo encendido, pero si se separa, se apaga. También nosotros, ¿verdad? Si dejamos de congregarnos, es más fácil que nosotros nos apaguemos espiritualmente, ¿verdad? Por esa razón es importante congregarnos, para que unos a otros nos motivemos, nos exhortemos a seguir buscando de Dios, a seguir leyendo la palabra, a seguir orando, a seguir firmes en nuestra fe. Y esto es algo que nosotros vemos que le funcionó a la iglesia en los primeros siglos también. La iglesia primitiva, ¿verdad? Como se conoce, sabemos que sufría muchas persecuciones. Sabemos que los cristianos, ¿verdad? En los tiempos de Jesús, ellos eran tratados muchas veces como criminales. Habían emperadores malvados como el emperador Nerón o el emperador Tito Vespasiano que buscaban destruir a la iglesia. Procuraban matar a los cristianos, procuraban meterlos en la cárcel, asesinarlos. Muchos eran devorados, ¿verdad? Por las bestias en el Coliseo. Pero ¿sabe por qué razón? Esa iglesia, a pesar de todas esas persecuciones y todos esos problemas, ¿sabe por qué esa iglesia no desapareció? Esa iglesia no desapareció porque todos ellos perseveraban juntos. Todos ellos se congregaban, dice la Biblia, ¿verdad? Se reunían en casas o en lugares, se tenían que muchas veces que reunir a escondidas para que no los encontraran, pero ellos nunca dejaron de congregarse. Por esa razón es que la iglesia permaneció hasta el día de hoy, ¿verdad? Porque se congregan juntos. Están juntos unos con otros, se motivan, se exhortan unos con otros a seguir perseverando en la fe. Hoy en día, ¿verdad? Nosotros tal vez no es que suframos persecuciones como los primeros cristianos. Hoy en día, pues, por lo menos aquí en Guatemala, no nos asesinan por ser cristianos, ¿verdad? Ni tampoco nos meten presos por ser cristianos. Sin embargo, hay muchas cosas, ¿verdad? Que de igual forma tratan de enfriarnos espiritualmente. Y me gustaría que fuéramos a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 3 al 4. 2 de Timoteo 4, del 3 al 4. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina,
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Quisiera que fuéramos al libro de Amós y vamos a leer el capítulo 8 y versículo 11. Amós capítulo 8, versículo 11. He aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Hoy en día, como le decía, no es que nos persigan por ser cristianos, no nos están asesinando, al menos aquí en Guatemala, no nos asesinan ni nos meten presos por ser cristianos, pero sí hay ataques del enemigo, ¿verdad? Sí hay cosas que tratan de enfriarnos espiritualmente. Una de ellas, ¿verdad? Ya la leíamos en el libro de Timoteo, es que las personas van a tener comezón de oír la palabra, ¿verdad? Es triste, ¿verdad? Muchas veces tal vez nosotros invitamos personas a la iglesia y esas personas no van. Nosotros les escribimos, ¿verdad? Mira, te invito al grupo o mira, te invito a la iglesia y esas personas muchas veces no muestran interés, ¿verdad? No tienen interés de escuchar la palabra. Pero si usted los invitara al churrasco, ahí rapidito se apuntan todos, ¿verdad? Si usted los invita a comer o a jugar fútbol, a ver un partido ahí del Madrid contra el Barça, no sé. Si usted los invita a ese tipo de actividades, ahí sí rápido se apuntan. Pero es bien difícil a veces, ¿verdad? Porque cuando queremos invitar personas a la iglesia, cuesta un poquito más. ¿Por qué? Porque en estos tiempos las personas tienen comezón de oír la palabra de Dios. Sin embargo, hay una gran necesidad, ¿verdad? Porque como dice el libro de Amós, he aquí vienen días en los cuales enviaré hambre a la tierra, no de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Hoy en día sigue existiendo una gran necesidad de conocer a Jesús. Hoy en día sigue existiendo una gran necesidad de escuchar la palabra de Dios. Y somos nosotros como iglesia quienes tenemos la tarea, ¿verdad?, de poder predicar y compartir las buenas nuevas con otras personas, ¿verdad? En Mateo capítulo 28 nosotros leemos lo que es la gran comisión, ¿verdad? Lo hemos estado hablando también durante las semanas anteriores y la gran comisión básicamente es ir por todo el mundo, predicar el evangelio a las demás personas, ¿verdad? Bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es nuestra tarea como cristianos, que nosotros podamos compartir las buenas nuevas con otras personas. Porque hoy en día esa necesidad de escuchar el Evangelio aún sigue existiendo. Allá afuera, ¿verdad? Aún hay muchas personas que siguen en vicios, siguen en adicciones, necesitadas del Señor. ¿Y quién es mejor para poder ir con esas personas y decirles, compartirles la palabra, predicarles el Evangelio? ¿Quién mejor sino nosotros, verdad? Es nuestra responsabilidad entonces como iglesia poder ir y hacer que esas personas conozcan al Señor, puedan arrepentirse y puedan entregar su vida a Él y comenzar a congregarse también en una iglesia, ¿verdad? Entonces, vemos que el hecho de congregarnos tiene muchas bendiciones, ¿verdad?, para nuestra vida. En primer lugar, leíamos que es la voluntad del Señor que nosotros nos congreguemos. Es lo que Dios espera de nosotros, que todos estemos juntos, unánimes, perseverando en la fe. Eso es lo que Dios espera de cada uno de sus hijos. La segunda razón, ¿verdad? Aquí en la iglesia es un lugar excelente, un lugar ideal para poder practicar la hospitalidad, las buenas obras, el amor fraternal unos con otros. Pero no solamente aquí con los hermanos de la iglesia, sino con aquellos que sabemos que están necesitados de escuchar la palabra de Dios. También nosotros debemos de buscar practicar ese amor fraternal por las personas. ¿Y qué mayor amor que poder compartirle el evangelio a alguien más, verdad? Y congregarnos en la iglesia también nos ayuda a que todos nosotros perseveremos en nuestra fe, nos mantengamos firmes en nuestra fe, que no seamos vulnerables
a abandonar la fe, no seamos vulnerables a las tentaciones o a lo que el enemigo, ¿verdad?, quiere ponernos enfrente, sino que podamos resistir cada una de esas pruebas, ¿verdad? Entonces, creo que este es un buen momento para que nos pongamos de pie. Vamos a finalizar con una oración, entonces lo invito a que se ponga de pie. Y es un buen momento para que le digamos al Señor, ¿verdad? Señor, te doy las gracias por permitirme pertenecer a tu iglesia. Vamos a cerrar nuestros ojos un momentito. Vamos a terminar orando. Padre Santo, gracias te doy, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por tu infinito amor. Gracias, Señor,